una ciudad a las puertas de la Sierra de Espadán, pero ¿sacamos provecho de ello? Veamos a continuación una entrevista de nuestro compañero David Sánchez a Benjamín Escriche. Hola a todo el mundo, es un placer para esta agrupación socialista de Onda tener con nosotros a un miembro de la Ejecutiva Provincial del Partido Socialista. Tenemos el placer de tener aquí a Benjamín Escriche Rivas, secretario provincial de Medio Ambiente. Bienvenido, Benjamín. Muchas gracias. Nada, queríamos preguntarte sobre cuestiones de medio ambiente. Como ya sabes, Onda está en las puertas del parque de la Sierra de Espadán y tenemos esa situación de privilegio, pero teniendo en cuenta la situación de crisis mundial que tenemos en estos momentos, ¿crees desde tu perspectiva de secretario de Medio Ambiente que es compatible crear empleo, superar la crisis, teniendo en cuenta la ecología, teniendo en cuenta el medio ambiente? Pues no solo creo que es compatible, sino que es necesario. El medio ambiente nunca está reñido con la creación de empleo. Además, hoy por hoy, con esta crisis económica, es uno de los pocos sectores que todavía está generando empleo, junto con las energías renovables o con sectores como la dependencia, etcétera. La verdad es que tenemos un potencial grande en cuanto a recursos naturales en esta provincia, sobre todo en las zonas de interior. Como acabas de decir, en las puertas de Onda pues está el Parque de la Sierra de Espadán, que es uno de los más grandes de la Comunidad Valenciana. Estos parques son, aparte de conservar elementos importantes del patrimonio, tanto ecológico como faunístico, de flora, etnológico, también suponen la oportunidad de crear puestos de trabajo si se gestionan de forma adecuada. Hasta ahora, la Comunidad Valenciana es una de las regiones europeas que más hectáreas tiene protegidas. Sin embargo, la protección no pasa del mero boletín oficial o del papel, ¿no? Porque en realidad no existe una transformación de esa protección en generar recursos para las personas que están viviendo en esas zonas. El Partido Popular, desde que gobierna la Generalitat, se limita, sí, a proteger, a crear zonas protegidas, zonas donde existen una serie de regulaciones, de prohibiciones sobre diversos usos y diversas actividades que afectan a la conservación de los espacios que se pretenden conservar, pero que en realidad luego no repercuten en una realidad social de esas zonas. Por ejemplo, la mayoría de los parques naturales tienen sus planes de ordenación de recursos, tienen sus planes de uso y gestión de los mismos, pero esos planes se quedan en meras intenciones. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el parque de la Tinença de Benifassà, al norte de la provincia de Castellón, aprobó su plan de ordenación de recursos en el año 2004, en el cual se preveían alrededor de los 32 millones de inversión. Es un plan a 5 años, por lo tanto, el año que viene será el último del plan, y a día de hoy faltan por invertir alrededor de los 26 millones de euros. No creo que en un año les dé tiempo a hacer semejante inversión. Quiere decir que potencial existe muchísimo, pero en realidad falta iniciativa política, faltan ganas de acometer muchas inversiones en cuanto a turismo, en cuanto a infraestructuras viarias que permitirían que la gente que vive en los parques pudieran mantener allí su medio de vida, mejorarlo, y que el parque no fuera una posibilidad de perder la oportunidad de vivir allí por falta de medios o de oportunidades, sino todo lo contrario, sería un beneficio para ellos. De esa manera, lo que genera los parques muchas veces es el efecto contrario, y es que la prohibición, el impedimento al realizar diversas actividades que generen empleo en esas zonas repercute en la despoblación y en que muchas personas tengan que salir de allí para buscarse la vida en otros sitios. Estamos provocando, por tanto, despoblación en las zonas de interior, cuando en realidad tenemos ahí un potencial enorme para crear empleo y para crear
oportunidades a todos esos pueblos que viven allí. Es simplemente pues eso, falta de iniciativa y falta de acometer las cosas como deberían ser. En realidad, pues el parque es para que las personas que viven allí puedan mantener su medio de vida en un entorno en el que está protegido. El otro día, comentándolo con un compañero de la Ejecutiva, me decía que la sensación es que como que el Partido Popular entiende los parques como espacios boscosos en los que no existe más vida que no hay una vida, digamos, de gente, sino la realidad es completamente distinta. Muchos parques nuestros están poblados, hay muchos pueblos del interior forman parte de esos parques y no ven que las iniciativas o que las infraestructuras, que las inversiones lleguen a ellos, sino todo lo contrario. Hay una falta de inversión, falta de dejadez. En tema turístico, pues no se le saca todo el partido que se le debería sacar a todos estos parques. Es compatible, perfectamente compatible, en la conservación de los elementos y de los valores que tiene el parque con lo que es el desarrollo turístico de esas zonas, mucho más cuando tenemos un potencial turístico importante y los parques al lado de poblaciones, por ejemplo, como Onda, que podría servir precisamente para eso, ¿no? Para desarrollar iniciativas turísticas en ese sentido. Muy bien, pues yo creo que sí que ha quedado claro que es posible compatibilizar la creación de empleo con conservar nuestro medio ambiente. También, desgraciadamente, y no es de extrañar, ha saltado últimamente a la palestra la noticia de que el Partido Popular se dedica a contratar a las personas afines a su ideología en los puestos rectores, en los puestos directores de los parques de la Sierra de Espadán y en general en los parques naturales de toda la comunidad. ¿Qué puedes decirnos sobre Sí, eso? es una práctica generalizada, no solamente aquí. Desgraciadamente, esto pasa en la mayoría de las instituciones que gobierna o que controla el Partido Popular. El caso más significativo es la Diputación Provincial. 35 asesores, pues ya demuestra qué tipo de planteamientos hay, ¿no? Pero no solamente la Diputación Provincial, es una práctica que está extendiéndose a diversos organismos dependientes de la Diputación y en este caso pues también a ciertos puestos directivos de los parques naturales, en donde sí que existe dinero para pagar sueldos de más de 3.000 euros para estos directivos, pero luego no existe dinero para invertir en conservación o en infraestructuras que redunden en beneficios para los ciudadanos que viven en los parques o en el entorno del parque. ¿Y cómo desde tu punto de vista, Benjamín, cómo crees que repercute que estas personas que están colocadas simplemente por tener una ideología afín al Partido Popular, cómo repercute a las personas que viven cercanas a los parques naturales o a la propia conservación del parque natural? Más que a las personas, yo pienso que repercute en la gestión. La gestión, desde luego, pierde bastante en ese sentido, porque una persona que ocupa un puesto técnico, que tiene que llevar una serie de responsabilidades en la gestión del día a día del parque y en la conservación de los elementos patrimoniales y ecológicos que se intentan proteger en ese parque, si depende del dedo elector que lo ha puesto en ese puesto, difícilmente puede realizar una gestión, digamos, independiente, capaz en algún momento dado de incluso enfrentarse a la administración. Todos sabemos que, y sobre todo el Partido Popular, tiene mucho dominio en cuanto a la propaganda, en cuanto a los medios, en cuanto a gestionar el humo, porque luego la realidad es distinta, ¿no? Pero hay que reconocerles que son maestros en la cuestión de los medios de comunicación, ¿no? de vender ese humo. Si encima no hay nadie que les contrarreste en determinadas políticas de conservación, sino que el hecho de ocupar un puesto directivo o de gestión del parque supone tener que callarse muchas cosas, pues está claro que la gestión pierde en eficacia y en agilidad. Bueno, yo, Benjamín,